El tema obviamente que les decía de la personalización, que acá los modelos de recomendación de los que teníamos hace un par de años, que tenía por ejemplo Google, eso ya ha escalado de manera exponencial, y ahora esos modelos que tenemos actualmente disponibles para uso de compañías como ustedes, digamos que ya tienen algunos mejoras sustanciales cuando hablamos de personalización. Entonces, eso es otra cosa que tenemos, digamos, como tendencia importante, que ustedes ya lo han escuchado, pero los modelos que tenemos hoy son modelos más potentes, son modelos donde normalmente antes necesitaba mucha información de la manera como actúa el cliente, digamos, en los canales, pero esos modelos normalmente tenían algunas fallas cuando desconocían, donde tú, por ejemplo, no dabas el clic o un no me gusta o no ponías en el carrito, los modelos discriminaban esa información y la sacaban de sus entrenamientos. Los modelos que tenemos hoy ya no lo hacen y digamos, hacen una discriminación entre los que llamamos falsos positivos. Entonces, eso sigue siendo una tendencia. Búsqueda visual y prueba inmersiva con inteligencia artificial, que claramente ustedes ya pues también lo han visto en muchos de los escenarios que tenemos, que también, digamos, nos permiten incorporar eso, sobre todo en la experiencia que tiene el cliente. Y agéntica en planta, digamos, ya como tener un poco más de autonomía frente a la información que tenemos de uso y generación de información en las plantas de producción, cómo se comportan los activos, cómo se están gestionando, digamos, la información de la producción, etcétera. Visión artificial para control de calidad. Estos modelos también han evolucionado de manera significativa y entonces ahora estamos hablando que tienen, digamos, mucho más, es mucho más fácil que a través de modelos donde se están explorando imágenes tengamos mayor insights alrededor de la información que hoy seguramente se inspecciona a través de operarios en planta, ¿no? Hoy estos modelos también han evolucionado mucho, con menor error en la forma como se están identificando problemas de calidad en planta con inspección directa en cámaras. Mantenimiento predictivo y los gemelos digitales, que ya poder tener, digamos, de alguna manera nosotros una vista de nuestras plantas a nivel digital. Pronósticos de demanda y planeación autónoma con inteligencia artificial. Ahorita no estamos hablando solamente de los modelos matemáticos y estadísticos, acuérdense que lo veíamos en la sesión anterior, sino como a través de los agentes se genera un nivel de autonomía, que eso no lo teníamos hace 2 años, ¿cierto? Y digamos ahorita en el último año. Y las torres de control autónoma, que es un poco como empezamos a través de esa medición de KPIs que tenemos en planta, como también empezamos a hacer uso en tiempo real de esa información para toma de decisiones. Este concepto de torres de control antes, digamos, eran muy procedimentales y estaban ya inventado el concepto, pero hoy con el análisis en tiempo real de los indicadores que se están tomando por algún KPI específico en planta, digamos, se pueden tomar acciones más rápidamente. Entonces, esos son algunos puntos que tenemos allí. Acá algunos resúmenes de algunos temas que, como les digo, vamos a ver seguramente ahorita en la sesión en la parte de las iniciativas, pero pues algunos que ya teníamos acá, lo que ya hablamos de los gemelos digitales en planta, el tema asociado al pricing dinámico por canal, por formato, digamos que contemple elasticidad, los temas específicos de fidelización predictiva, temas asociados a riesgos de crédito, digamos, dinámico en relación a las variables que se están moviendo, temas de ciberseguridad, que también hoy lo estamos viendo, sobre todo a nivel de tecnología, donde cada vez, yo le digo a algunos de nuestros clientes, donde más ha generado disrupción la inteligencia artificial, justamente es en las áreas de tecnología, donde la generación de código, la revisión de riesgos, los temas de ciberseguridad ya hoy pues no hay equipos de trabajo haciéndolo, sino son agentes detectando todos estos temas. Entonces, algunos de estos, como les digo, algunas de estas tendencias que vamos a ver ahorita en las iniciativas que colocamos en el ejercicio. ¿Listo? Bien. Pasamos entonces al entendimiento del negocio, que ahí le voy a dejar a Laura en la conversación. Acá yo les quería mencionar algo antes. Seguramente van a ver el título hallazgos como parte de lo que vimos,
pero más que hallazgos son oportunidades de mejora. Al final las organizaciones están en evolución, ustedes tienen un nivel de madurez importante en la gestión que hoy realizan como compañía, y lo que identificamos es esto frente a estas tendencias, frente a hoy lo que nos posibilita la inteligencia artificial, donde hay oportunidad de mejora, más que hallazgos, que a veces el concepto es medio charro, pero realmente es cómo seguimos evolucionando en, digamos, hacer mucho más robusto nuestro modelo de operación. ¿Sí? Gracias, Pati. Bueno, yo creo que este primer slide, creo que ustedes ya también lo hemos venido hablando a través de todas las sesiones que hemos tenido aquí. Nosotros reconocemos como parte de este proyecto que ustedes ya han venido avanzando en la implementación e identificación de soluciones de inteligencia artificial, de pilotos, todo lo que tiene que ver con el pricing inteligente, con los gemelos digitales, que si bien aún no tiene todo el tema de inteligencia artificial, ya es un gran avance para la organización, todo el tema de digital, de los showrooms. Entonces aquí precisamente quisiéramos resaltar que ustedes están en un buen nivel, como bien lo mencionaba Patricia, en términos de adopción de inteligencia artificial, y adicionalmente ustedes ya venían también identificando algunas iniciativas de inteligencia artificial que digamos también hay unas sinergias interesantes dentro del portafolio de iniciativas que hoy vamos a presentar. Pero pues claro, también a partir de este ejercicio que realizamos con ustedes también se identificaron algunas necesidades de datos, de capacidades propias de personas, tecnología, innovación, y cómo también Alfa necesitaba esos fundamentos respecto a la visión, la estrategia de inteligencia artificial, para que esas iniciativas que ustedes ya han venido implementando no sean solamente como es que quisimos hacer esta iniciativa, sino que ya tengan un fundamento y ya acordado por todo el liderazgo de Alfa. Entonces, aquí de nuevo también creo que todo esto lo hicimos con ustedes. Nosotros nos reunimos con ustedes, con cada uno de los procesos en esas mesas de trabajo para entender cómo funcionaba ese proceso, cuáles eran esos posibles dolores o puntos de atención, como los llamamos más adelante. Puntos de dolor, cuellos de botella, oportunidades, estado tecnológico. Nosotros digamos que no entramos a revisar en qué estado estaban los datos, pero lo que sí alcanzamos a revisar con ustedes fue cuáles eran las fuentes de información, si por ejemplo utilizaban Excel, que pues aquí ya creo que todos sabemos que se utiliza en gran cantidad los Exceles, también que existen unas fuentes de información que de pronto no se están utilizando o sacándole todo el provecho que deberíamos sacarle, como es el CRM, como es SAP en algunas ocasiones. Y ahí a partir de eso identificamos esas capacidades habilitadoras y unos puntos de atención. Ya, como bien lo decía Patti, no quisiéramos hablar de hallazgos, sino u oportunidad de mejora, puntos de atención, en donde estos son los que más vimos en todos los procesos, que igual yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones: alta manualidad, uso intensivo de Excel, correos electrónicos, fragmentación, digamos que un poco también esas consolidaciones de la información, de las planeaciones, de las diferentes planeaciones de demanda, de producción, las reuniones que tienen que hacer para consolidar la información de las diferentes áreas, estandarización, gobierno de datos, datos maestros, que sabemos que ustedes ya están trabajando en eso y que ya están trabajando en la certificación de los sets de datos de cada uno de los dominios de, por ejemplo, clientes, como lo mencionábamos también, materiales, etcétera, y ya están haciendo uso de ese data lake, pero pues obviamente todo esto que ustedes nos contaban de pronto hay diferentes Exceles con diferentes registros y cada uno es dueño de su propio Excel. Entonces aquí es todo un tema de gobierno de datos y de datos maestros, y la documentación de los procesos, que pues también sabemos que es una parte importante digamos, de Alfa, y también una parte importante para la adopción de inteligencia artificial. Entonces, identificamos acá habilitadores, puntos de atención. Habilitadores los vamos a ver aquí en verdecito con un semáforo verde, y puntos de atención con un semáforo en amarillito. Entonces, como bien les decía, nosotros sabemos que ustedes, y queremos reconocer que todos ustedes conocen súper bien el negocio, todas las personas con las que hablamos en estas sesiones,
pues definitivamente conocen sus procesos de pe a pa, sus actividades de pe a pa, y son, digamos, como muy estrictos en lo que realmente se tiene que hacer para llegar a los objetivos o lograr los objetivos de cada uno de los procesos. Ustedes tienen una estrategia conectada a toda la parte de innovación, que obviamente da respuesta a las necesidades del negocio, y también entendemos que este proyecto en el que nosotros los acompañamos, pues también parte fundamental de la innovación es precisamente la definición de la visión y la estrategia de inteligencia artificial. Ustedes ya tienen una fundación tecnológica preparada para evolucionar, lo que estaba mencionando, cuentan con fuentes de información robustas, tienen planes para, por ejemplo, realizar la migración a S4HANA, si es el caso, tienen un CRM, tienen un Data Lake, para el cual ustedes ya tienen una arquitectura también que pueden utilizar para soluciones de inteligencia artificial, que puede ser escalable. Capacidades para gestionar información y decisiones, de nuevo, ustedes ya tienen estos procesos establecidos. Y lo más importante, creo, y es el interés que ustedes tienen y la preparación para adoptar las soluciones de inteligencia artificial. Ahora bien, pasando súper rápido en temas de cuáles son esos puntos de atención que nosotros identificamos, datos maestros, que era lo que ahorita les estaba comentando, la definición de esos datos maestros, clientes, definición de cuál es la única fuente de la verdad, dependencia de conocimiento tácito, y es un poco de qué pasa si una persona se enfermó, entonces quién va a hacer esto si no tenemos documentadas algunas de las actividades o procesos que tenemos. Capacidades analíticas principalmente descriptivas, sabemos que ustedes tienen Looker, sabemos que muchas de estas cositas ya se tienen unos reportes que permiten visualizar qué es lo que pasó en términos históricos, qué es lo que está pasando, pero eso digamos que es analítica descriptiva, y pues igual también la idea era que esas iniciativas de inteligencia artificial que tenemos en el portafolio pues nos ayuden a avanzar y dejar un poco, no a un lado, pero sí un poquito atrás las capacidades descriptivas y ya nos vayamos a predictivas y prospectivas. Integración limitada entre fuentes internas y externas, que es algo que pues sabemos que es un reto para algunas de las iniciativas, integrar información externa, tendencias, no sé, tasa de cambio, otras variables que se puedan identificar para integrar en algunas de las iniciativas, y conciliaciones y tareas manuales recurrentes, que pues igual yo creo que ya lo hemos revisado en las sesiones que hemos tenido, y pues digamos que no me voy a detener tanto en esto. Listo, aquí vamos a ver algunos de los hallazgos más relevantes para cada uno de los procesos. Quisiéramos empezar con finanzas. Sabemos que tenemos un tema de conciliaciones manuales y conciliaciones recurrentes, todo sucede en Excel, conciliaciones entre facturación, recaudo, contabilidad, pero aquí también quisiéramos reconocer que ya también se tienen iniciativas de automatización dentro del proceso financiero, que pues también en algún momento llegará a apoyar estas conciliaciones y este cargue automático o automatizado de las facturas para realizar las conciliaciones correspondientes, dependencia de procesos manuales en tesorería y cartera, alta carga operativa para construir proyecciones y presupuesto, que igual esto también puede estar asociado con el tema de la iniciativa que también tenemos planteada dentro del portafolio, que es la planeación predictiva financiera, y la limitada capacidad para simular escenarios en tiempo real, que también hace parte de nuestra iniciativa de planeación predictiva. Comercial y mercadeo, visión fragmentada de clientes, canales y oportunidades. Esto no quiere decir que no exista la información, solamente que de pronto la información está en diferentes lugares y lo que necesitamos es integrarla en un solo lugar para poder ser analizada. Priorización comercial basada principalmente en análisis manual, esto específicamente para las licitaciones en SECOP en canal constructor, segmentaciones con bajo aprovechamiento analítico, y esto no es de que las segmentaciones no existan, sino que las segmentaciones existen, pero de pronto son estáticas, y son estáticas precisamente porque los datos que tenemos de clientes, canales, oportunidades, incluso productos, materiales, etcétera, pues están fragmentados. Igual también esto de segmentaciones está dentro de las iniciativas que tenemos dentro del portafolio de segmentación, en donde ya no pasamos de la segmentación estática a una segmentación dinámica.
manufactura y operaciones, conocimiento operativo concentrado en expertos de planta, que creo que pues es autoexplicativa, información productiva altamente manual. Aquí hablamos un poco, por ejemplo, de las fórmulas, de los resultados de las evaluaciones de calidad que están, digamos, en papel y, bueno, que también se tienen que consolidar y que se tienen que integrar en fuentes de información que nos permitan utilizarlas. Limitada trazabilidad operacional, oportunidad para evolucionar hacia una operación predictiva, y esto también está muy de la mano con el gemelo digital que ahorita estábamos mencionando con Patti, que pues ya se está implementando el gemelo digital. Lo único que se tiene que hacer como evolutivo es integrar capacidades de inteligencia artificial para que se pueda realizar predicciones, así como otra de las iniciativas que tenemos dentro del portafolio, y vamos más adelante a hablar sobre la ruta de la transformación, en donde también tenemos una iniciativa que es precisamente para apoyarnos en la inteligencia artificial para la validación de los resultados de calidad y las fórmulas y las configuraciones que se tienen que realizar para mejorar esa calidad de acuerdo con las fórmulas, las configuraciones, los lotes de materiales, etcétera, etcétera. Cadena de abastecimiento, información dispersa entre demanda, inventarios y abastecimiento, que pues digamos que de nuevo también están en Excel, están en diferentes fuentes de información. La idea es integrarlas, y nosotros de hecho tenemos 2 iniciativas, si no estoy mal, que nos dan respuesta a esto, en donde tenemos la planeación de la demanda y la planeación de inventarios y reposición, que pues la idea es que en los primeros niveles, y me estoy adelantando un montón, pero en los primeros niveles se realice la integración precisamente de esas fuentes de información. Ciclos de planeación extensos y altamente manuales. Nos comentaban que pues obviamente la planeación de la demanda puede tomar aproximadamente 20 días en el va y viene, en el venga yo me reúno, en el venga yo le envío el correo, el Excel, etcétera, etcétera, que también esperamos que a partir de la solución de planeación de la demanda pues se pueda ajustar esos 20 días y sea mucho más fácil. Gestión reactiva del inventario y sobre stock, de nuevo también por eso nace esta iniciativa de gestión predictiva de inventario y reposición, y limitada capacidad para anticipar riesgos de abastecimiento, que está muy relacionado con el tema de inventarios. Datos y tecnología, datos maestros, que ya lo he venido mencionando, ausencia de una única versión confiable de la información, y esto no es que no se cuente con la plataforma o con la fuente de información per se, sino que de pronto, y recuerdo que Jorge nos decía, no, lo que pasa es que de pronto SAP sí tiene las funcionalidades, lo que pasa es que no las estamos utilizando de la manera en que la deberíamos utilizar. Entonces, de pronto es un poco entrar a esas fuentes de información y revisar si ahí tenemos las capacidades, las funcionalidades y la única fuente de la verdad. Integraciones parciales entre aplicaciones, creo que esto todo el mundo lo sabe, por eso es que estamos utilizando también un poco los Exceles. Bajo aprovechamiento de capacidades analíticas existentes. De nuevo tenemos el Data Lake, tenemos modelos analíticos ya desarrollados, tenemos arquitecturas, pero entonces empecemos a utilizarlas. Y talento y riesgos, dependencia de conocimiento tácito para ejecutar procesos críticos, todo el tema de indicadores, todo el tema de las hojas de vida de las personas que tenemos aquí en Alfa, todo esto está en papel, y lo que existe digital están en carpetas por ahí, que también deberían estar consolidadas, procesos documentales con alta manualidad y gestión reactiva de riesgos y de auditorías, que creo que es autoexplicativo. Sí, yo antes de pasar al siguiente tema quería mencionar algo. Yo les comentaba con la primera sesión que cuando estamos hablando de inteligencia artificial también cambió un concepto. Nosotros ya no hablamos a nivel de datos, de bases de datos, sino que hablamos de bases de conocimiento, si se acuerdan. Esas bases de conocimiento, cuando hablamos ahí que los procesos no están documentados, esas bases de conocimiento no se las vamos a transmitir a la IA por ósmosis. La manera de hacerlo es a través de tener documentada la forma como hoy operamos. Es la manera de entrenar estos modelos que tenemos, que hoy tienen la capacidad de entendernos en lenguaje natural. Yo no necesito tener el superflujo súper estructurado con todo el tema, pero sí por lo menos
empezar a nutrirlo con la información de cómo operan ustedes hoy, ¿sí? No hay manera de que empecemos a construir agentes. Los agentes parten de esas bases de conocimiento. Ese es el cerebro de un agente. ¿Por qué? Porque él, de la forma en que toma las decisiones y se nutre es a través del conocimiento que tiene del proceso. Entonces hay dos formas. Uno, tú le empiezas a nutrir con la información base del proceso que tienes, y otro de las acciones y las decisiones que tomas en el día a día. ¿Sí? Entonces, tampoco es que vamos a abolir los Exceles. Nosotros ya nacimos como con los Exceles impresos. Ustedes se dan cuenta que ahora, si tenemos la suite de Microsoft, tiene incluido la forma ya de habilitar eso con Copilot. Igual si lo tenemos en la suite de Google, no están desapareciendo. Lo que pasa es que cómo hacemos para que en esas bases de conocimiento yo integre esos Exceles, esas bases de conocimiento, cuáles son las verdaderas, las reales, las con las que toman ustedes decisiones, las que tienes tú, las que tienes tú, las que tienes tú. Por eso hablamos mucho de gobernanza de datos. Eso es lo que realmente hace la diferencia cuando estamos hablando del uso intensivo de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que en esas bases de conocimiento yo empiece a entrenarlos con la información con la que ustedes actualmente operan? ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos mucho de los temas no de documentar, sino de crear el marco común para empezar a nutrir con esa información a la inteligencia. Entonces, en esa línea, si quieres, pásame el siguiente slide, por favor, que se construyó como marco estratégico. Entonces, primero, toda la parte, digamos, de pilares estratégicos. Entonces, pilares estratégicos ya lo van a ver ustedes. Estamos hablando de aquellas cosas para las cuales ustedes declaran que la IA va a ser un habilitador, ¿sí? Y porque es bien importante declararlo, vuelvo e insisto, porque es la manera después de priorizar en dónde la van a usar y en dónde van a invertir. Insistimos, cuando estamos hablando, y ahorita van a ver en la hoja de ruta, de esos modelos, esos agentes, esas son inversiones que cuestan, ¿no? Y que claramente tenemos que definir cuál es el retorno, pero a cada uno se nos puede ocurrir que algo es importante. Entonces, ¿cómo tomar la decisión? Porque ustedes ya lo van a ver ahorita, ustedes ya declararon que la inteligencia artificial es un habilitador para crecimiento y rentabilidad, para eficiencia operativa y para experiencia de clientes. Hay compañías en las que directamente nos dicen, mira, para mí hoy, en la disrupción que tiene hoy mi negocio, lo más importante es la eficiencia operativa. Yo no estoy pensando en un modelo nuevo, por eso definir esas tres cosas, pues bien, esas son las cosas que ustedes definieron para cuál usar. Y luego alrededor de eso, que son los numeritos que tenemos ahí, pues son los ejes, ¿sí? Y es al final las iniciativas a que se van a pegar. Y entonces hablamos de visibilidad integrada, ejecución operativa de la demanda, dirección y soporte y desarrollo e innovación de producto, que son esas cosas donde ustedes dijeron, ahí es donde a mí me hace la diferencia, ¿sí? Ahí es donde a mí me hace, y va más allá de una mera automatización, ¿sí? Entonces, esos son como los puntos. Y abajito, que ustedes ven ahí, personas, tecnología e innovación, es porque esto, pues, vuelvo, insisto, no se hace solito, vamos a tener que preparar a la gente, vamos a tener que hablar de cómo la tecnología me ayuda a que esto sea rápido y vamos a tener que hablar de innovación, ¿sí? Entonces, este es al final el marco que tenemos acá. Si quieres, ayúdame en el siguiente. Entonces, a la parte superior está la visión, pues que ustedes se acuerdan en toda esta discusión de cómo construir, lo que sí, que sí, no, al final quedó declarada de esta manera. Porfa, léanla. Hablamos de que la inteligencia artificial, muy importante, que lo discutimos acá, que no es un fin, que es un habilitador. El fin es el que ustedes ya tienen declarada su visión de negocio, su estrategia corporativa, que es un habilitador, que es un acelerador, claramente. Hoy es un acelerador cuando estamos hablando de cambiar, de mover nuestros negocios, y es un acelerador y un habilitador de su estrategia y de digamos, su pilar de innovación, que ustedes ya lo tienen declarado. Y también ahí en la misma declaración dijimos, entonces, ¿para qué? Para crecimiento y rentabilidad, que para ustedes es un MOS, en eficiencia operativa y productividad, y que para ustedes, y obviamente por el sector en el que están todos los temas de experiencia y satisfacción del cliente, que al final debería traducirse en lo mismo, rentabilidad y crecimiento, ¿no? Entonces, ahí está como la declaración bien importante que ustedes hicieron, y los tres pilares en donde se declaró. Ustedes ven ahí, en crecimiento y rentabilidad estamos hablando de captura de oportunidades de mercado,
cómo tomamos decisiones. Ojo que hay veces se nos olvida y siempre hablamos de la inteligencia artificial en muchas conversaciones de cómo automatizamos, pero en donde realmente nosotros hemos identificado que está el valor real es cuando lo utilizamos para tomar decisiones. Y esa es la parte más difícil porque además no confiamos, ahorita lo vamos a ver. O sea, ¿quién de ustedes deja solo la decisión? Ahí es el gran momento. No confiamos porque tampoco confiamos en que la información que le pusimos a la IA pues sea la real. Por eso hablaba de la base de conocimiento. Eficiencia operativa, estamos hablando de automatización, pero automatización que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que nos ayuda a ser más productivos. Digamos, lo que estamos hablando es cómo hacemos más con lo que tenemos hoy, ¿sí? Y la parte obviamente de satisfacción del cliente, cómo colocamos algunos temas, tomar decisiones de crecimiento y generación de valor, optimizar la combinación entre rentabilidad y ejecución, obviamente sostener la vigilancia y la organización con coherencia estratégica, acá los temas de reducción de procesos manuales, que seguramente hoy ustedes les toman el tiempo, pero ¿cómo hacemos para que podamos tomar esas decisiones, digamos, como mejor informadas y más rápidas, más bien? Y todas esas decisiones que tomamos recurrentes, pues cómo hacemos como para ponerle un habilitador que nos ayude a hacerlo más rápido, casi en tiempo real, porque hay veces el problema no es la decisión. Ustedes seguramente son conocedores de su negocio y la decisión estuvo bien tomada. El problema es cuándo la tomaron, ¿sí? Si se demoró mucho la toma de la decisión. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Es que tú la puedes tomar más rápido, pero tienes mayor información para tomarla. Y la última parte, que obviamente es lo que hablábamos de cómo hacemos pues que el cliente, traducirle todo esto de si estamos colocando inteligencia artificial a nuestros procesos, cómo le traducimos eso en valor al cliente, ¿sí? Y ahí también bien importante, y ahí, como les decía hace un rato, hay muchos modelos, hay muchas cosas, pero sus clientes son diferentes a los clientes de otra compañía igual a Alfa. Entonces, ¿cómo hacemos para atender a sus clientes de la manera como pues hoy ustedes operan y con las capacidades que hoy ustedes tienen? Entonces, aquí muy importante, no son modelos genéricos. Vuelvo y les digo, entender a sus clientes. Los clientes de Alfa pueden ser diferentes a los clientes que tenga cualquier compañía hoy acá ubicada en Bogotá, diferente, la forma como buscan, la forma de lo que están pensando, porque la experiencia con ustedes es otra, porque la forma, la calidad, lo que le entregan ustedes a sus clientes es otra. Entonces, esos 3 puntos que están ahí. Entonces, con base a eso, esto también, si quieren pasemos a la siguiente. Estos son, digamos, esos 3 puntos que veían abajo de habilitadores. Nosotros hablamos de tecnología, pero no solo habilite la tecnología, ¿cómo hacemos para que esto responda rápido? ¿Sí? Porque mientras pensamos en que hagamos el modelo X o el modelo Y, pues ya alguien lo hizo más rápido que ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el modelo tecnológico pues también tiene que cambiar? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante acá. Y acá obviamente hablamos de lo que ya mencionaba Laura hace un rato. Nosotros, perdón la palabra que vamos a decir así súper castiza, podemos mucho con el tema de la gobernanza de los datos, pero desde la empresa más chiquita hasta la más grande, ¿sí? Porque el tema, cuando estamos haciendo uso de inteligencia artificial, el problema no es en realidad ni siquiera el dato, ¿sí? Sino quién toma la decisión alrededor de él. Y las discusiones fuertes cuando hablamos de priorización de iniciativas es a quién es el dueño del dato, comercial, que es el que tiene la plata, o contabilidad, o las personas que, digamos, tienen la información, digamos, más administrativa. Y ahí también se quedan las discusiones. Entonces, cuando estamos hablando, nosotros hace poco tuvimos una sesión con un cliente que está también en el mundo del retail, y el modelo, la iniciativa ya estaba lista, pero al final, por ejemplo, los datos de contactabilidad, ¿quién es el dueño? ¿Quién debe lanzar la campaña? ¿Quién hace la revisión de calidad del dato? Esas son las cosas en las que se quedan. Y las iniciativas no se quedaron por tecnología. Las iniciativas se quedaron por quien toma la decisión alrededor del dato del cliente. Entonces, por eso hablamos de gobernanza. La parte de las personas, que vuelvo y les digo, hoy todo el mundo sabe inteligencia artificial, todos ustedes se tomaron un curso, todos ustedes ya hicieron, sus equipos también. El tema real no está ahí, el tema real es cómo hacemos para que como seres humanos que somos tengamos confianza para la toma de decisiones con los resultados de la IA. Ahí está el quid del asunto. Entonces tenemos las mejores herramientas.
pero no necesariamente toman la decisión. Y entonces yo ya me he encontrado compañías en las que el modelo generó una buena decisión, pero ustedes deciden volver a su Excel, hacer su cálculo y ver si lo que les dijo la IA con el Excel está bien. Y ahí pues perdimos todo el tiempo. Entonces, el tema no es capacitar. Todo el mundo ya hizo 800 capacitaciones. El tema es cómo generamos confianza. ¿Sí? Y ustedes, yo no sé si ustedes ya alguno hoy tomó una decisión real con la IA. Es la parte. Y la otra parte es los temas de innovación, pero no innovación por innovación, que yo sé que ustedes ya la hacen, sino cuando estamos hablando de ella, estamos hablando de cómo escalar, ¿sí? Porque todo el mundo quiere empezar con los pilotos. Entonces empecemos chiquito, porque así creo que ustedes han visto la teoría, no sé si han visto Gartner, siempre dice empieza como piloto, se empieza a generar confianza. Pero mientras genera confianza, no escaló. Entonces ese pilotico le quedó ahí, engavetado. Entonces, ¿cómo eso explotó, digamos, exploró para todo el proceso? ¿Cómo lo utilizamos realmente para toda la gestión? Es el tema de innovaciones, que por eso lo colocamos acá. Si quieres, avancemos ahí. En concreto para ustedes, entonces, ¿cuáles son esos ejes? Acuérdense que hablamos ahorita de pilares, ahora estamos hablando de ejes y se construyeron estos 4 ejes. Entonces hablamos de visibilidad integrada del negocio y entonces lo que ustedes van a encontrar ahí cuando veamos de iniciativas están asociadas con toda la generación, digamos, de valor. Entonces, estructura de precios y gestión de márgenes. ¿Cómo hacemos las iniciativas de inteligencia artificial para que esa relación precio-margen pues esté acorde con lo que ustedes están buscando? Desempeño de canales y rentabilidad. ¿Qué canal hay que mejorar? ¿Cómo entendemos que el cliente está en un canal y en el otro? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Dónde nos conviene poner inteligencia artificial? ¿Qué ponemos? Categorización integral de relaciones comerciales, también lo mismo. Panorama consolidado del cliente y dinámica de la demanda. O sea, ¿cómo hacemos como para ese análisis dinámico, digamos, de lo que la demanda que tenemos, lo que el cliente está necesitando y nuestra capacidad operativa? Luego tenemos acá traducción de la demanda en ejecución operativa consistente. No solamente el análisis de la demanda, sino cómo eso lo traducimos en la operación, que tiene restricciones. El cliente puede tener, ustedes, definir un plan, pricing, márgenes, pero eso tiene que tener también en consideración unas variables financieras y tiene que tener en consideración unas variables de producción con unas limitantes y unas restricciones que ustedes tienen. Estos modelos que tenemos ahora nos permiten hacer un análisis de cada una de esas variables. ¿Sí? ¿Qué pesa más? Hay veces que nosotros pensamos que una variable pesa más que otra y gracias a la estadística y a estos modelos que son más rápidos nosotros podemos, hay veces que traemos concebido que hay una cosa específica que mueve la demanda y cuando lo vemos en la historia de los datos no es así. Entonces ahí tenemos planeación operativa basada en la demanda real, producción orientada al cumplimiento, eficiencia operativa y reducción de costos, hay iniciativas asociadas a eso, promesa comercial y diferenciación por canal, pricing con foco en contribución a la rentabilidad, que es lo que decimos, ese análisis. Luego tenemos el punto 3, que es dirección y soporte estructural del negocio, toda la parte, digamos, del back office, llamamos back office, aunque acá pues, la parte financiera no es el back office, ahí está la plática de la gestión y la rentabilidad, pero ahí estamos hablando de liquidez, estabilidad financiera, estamos hablando de decisiones estratégicas basadas en impacto y en riesgo, que es lo que tenemos que tomar. Ahorita vamos a ver esto en concreto, cómo se ven iniciativas, pero para que ustedes se den una idea de que hay modelo de cobertura comercial por valor, estrategias de gobierno e innovación, que lo colocamos ahí también. Y en la parte de desarrollo e innovación de producto, diseño de producto guiado por evidencia, o sea, hoy nadie hace innovación, o sea, donde más ha hecho disrupción la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos desde el 2022, es en la innovación. Antes el prototipado, pues, tocaba ir a planta, construir, ahorita no necesitas, ¿sí? Innovación de producto para diferenciación competitiva, evolución estructurada del desarrollo pues, de producto y la validación temprana de aprendizaje del mercado, que eso también hoy lo podemos hacer, que nos permite, digamos, sacar al mercado cosas sin ser, digamos, de alguna manera empezar a tener insights de lo que estamos sacando, sin hacer, digamos, una producción a escala inicialmente. Entonces, esos son los 4 puntos que teníamos. De esos 4 ejes, entonces se hizo la priorización. Ya teníamos claro que eran esos 4 ejes, ustedes se definieron un montón de iniciativas en las sesiones y de eso que hicimos una priorización.
y la priorización se hizo para que todos lo tengan en cuenta en estos 4 componentes. Criterios de impacto y criterios de esfuerzo, porque por más de que queramos hacer algo súper innovador, pues al final, ¿qué tenemos para construir? ¿Sí? Entonces tenemos que ser bien realistas. Entonces, en la parte de criterios de impacto que tuvimos en consideración, si la iniciativa realmente pues, iba a generar resultados de negocio, de alto impacto. Si iba a apoyar una decisión. Si cuando estamos hablando de reducción de fricciones, si hay, digamos, ahí temas asociados a manualidades, etc. Impacto en experiencias, si iba a impactar o no a nuestro cliente, si había un tema digamos, de posible escalabilidad a nivel de negocio, y ahí donde dice percepción de negocio alfa, pues una cualificación que ustedes dieron directamente desde su conocimiento y juicio de experto. ¿Sí? Y en la parte de criterio que dijimos, bueno, hay que tener en cuenta si esto es caro, la inversión, ¿no? Porque tampoco pues la idea. Disponibilidad y calidad de datos, ya les dije, para construir estas fuentes, capacidad tecnológica, si tenemos o no digamos, las herramientas para construirlo, capacidad de integración, hablamos acá que hay muchas cosas en silos, hay que integrarlas, cambio organizacional de adopción, si al final esto impacta más de cuántos procesos, tiempo para generar valor, que es bien importante para ustedes, y otra vez la percepción de algo. Y esto que nos dio, perdón, el cuadrante que está ahí, que tenemos como victorias tempranas, porfa, quédense ahí en estos 2 primeros que están ahí. Victorias tempranas, que quiere decir que son las cositas que nosotros revisamos y dijimos, empiécenle a trabajar ya, ¿sí? Entonces van a verla ahorita ustedes en la hoja de ruta. Y allá en donde dice grandes proyectos, son proyectos de más larga envergadura, que seguramente no vamos a poder empezar como ya, pero que no los podemos dejar de vista. Y bueno, acá los otros que pues son importantes, hay que irlas ejecutando de manera paralela, pero en la realidad los que van a mover la aguja, digamos, en su estrategia son esos que tenemos allá arriba. ¿Listo? Ahora sí, por favor, ayúdame con la siguiente. Acá están, ahorita las vamos a ver, pero me voy a quedar en el cuadrático de victorias tempranas para que ustedes tengan una idea de qué van a ver ahorita en la hoja de ruta. Entonces, ahí están iniciativas relacionadas con orquestación del esfuerzo comercial y el soporte del equipo en campo. Ahorita vamos a ver específicamente qué es eso. Detección anticipada de riesgos de negocio, fraude o comportamientos anómalos para las tomas de decisiones en el componente financiero. Postventa inteligente y gestión de reclamos, que ya hay cosas ahí avanzadas. Ahorita les explicamos qué vimos ahí y por qué decimos que ya la pueden empezar a trabajar. Modelo potencial de ventas y maximización de márgenes con modelos de recomendación, que yo les dije que esto ya está muy evolucionado. Orquestación de la tesorería y pronóstico dinámico de flujo de caja, que también somos para ustedes. Gestión anticipada y optimización de inventarios y reposición. Gestión predictiva del deterioro de cartera, que son algunas iniciativas. Y allá, que también es importante, las que tenemos allá, relacionadas con segmentación dinámica de cliente, producto, canal, que yo sé que es un tema que salió en muchas de las reuniones, gestión predictiva del portafolio, planeación predictiva dinámica de la demanda, que son cosas que ya les vamos a ver, ya hay, de alguna manera con las que vamos a definir acá en las victorias tempranas, ya se van a poder empezar a trabajar. Son como unos pilares para empezar a trabajar en algunas de esas iniciativas. Ya les cuento ahorita Laura en detalle qué hay en esas iniciativas por debajo. Entonces, si quieres ayudarme ahí, en el siguiente slide. Ahí solamente para complementar, si se dan cuenta y ustedes recuerdan el forms que les pedimos diligenciar para precisamente los criterios de impacto y de esfuerzo, todas las iniciativas que ustedes consideran que son las más prioritarias para Alfa quedaron en grandes proyectos y por eso están las 5 primeras que tenemos allá como en negrilla quedaron en grandes proyectos. ¿Por qué? Porque sabemos que si bien existe la información y yo creo que ustedes también al priorizarlas también son conscientes que son proyectos muy grandes, son retadoras en términos de integrar la información, de obtener la información, de aterrizar un poco cuáles son esas definiciones que tienen dentro de Alfa en estos momentos. Entonces, y yo creo que ahorita, bueno, Pati les va a mencionar sobre la ruta de transformación y esa ruta de transformación está muy relacionada con esos grandes proyectos. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan hace un tiempo que nosotros hablábamos de las olas y que estas iniciativas tenían unas olas o unos niveles de implementación.
¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, esos quick wins, si bien los tenemos acá como victorias tempranas, que son iniciativas que son importantes, pero para ustedes prioridad son las de grandes proyectos, entonces, ¿cómo los primeros niveles o las primeras olas de estas iniciativas se vuelven esos quick wins para algo? ¿Sí? Para integrar la información que se requiere para estas iniciativas, para empezar a setear las líneas base y empezar a identificar patrones y empezar a identificar desviaciones, y así se empiezan digamos, a evolucionar esas iniciativas a través de los niveles hasta ya llegar a un nivel en donde se generen recomendaciones a partir de las predicciones. Si quieres darle salto, perdón. Y eso que acaba de decir Laura es lo que vamos ahorita a ver en la hoja de ruta. Así es. Esto es mío. Sí, quiero. Entonces, nosotros clasificamos, recuerden, los 4 estos ejes estratégicos que pusimos. Colocamos corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Y cuando hablamos de corto y mediano y largo plazo, es bien importante entender, corto plazo es que lo pueden empezar a ejecutar ya en olas. ¿Sí? No vamos a terminar todo el proyecto completo, no vamos a tener el motor de segmentación dinámica de clientes en un plazo, o sea, en 6 meses. Lo que quiere decir es que podemos empezar a trabajarlo ya, ¿sí? Y que una primera ola la vamos a empezar a construir desde cuando ustedes empiecen a habilitar como la estrategia, ¿sí? Pues esta hoja de ruta. Mediano plazo, ¿qué significa? Que tiene algunas dependencias. ¿Sí? Que todavía no la podemos empezar, o sea, si mañana acá el presidente nos dice, ya listo, empecemos, este es el presupuesto para estas iniciativas, esas de mediano plazo, pues de lo que nosotros revisamos, no la podemos empezar inmediatamente porque tiene unas dependencias en datos, en estructura, que no nos llevaría, digamos, a un buen término. Y las de largo plazo, pues obviamente ya requieren haber pasado por un nivel de madurez más alto en información, en datos, en todo lo que les dijimos, para empezarlas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, estas que tenemos acá eran las que mostraba ya Laura, que hablábamos de proyectos de alto impacto, grandes proyectos son los que ustedes tienen acá. Acá los tenemos como numeraditos, pero fíjense que en el corto plazo nosotros ya hablamos de empezar a trabajar en ese motor de segmentación dinámica de clientes, producto, canal, ¿sí? Entonces ya tener una iniciativa que realmente me permita hacer una segmentación. Ahorita lo que vamos a ver es, seguramente no va a ser en todos los canales, seguramente no va a ser en todos los tipos de cliente que hoy tiene Alfa, hay que empezar por un segmento en particular, por un canal en particular. Con que logremos esa primer ola y que ustedes ya vean que con eso efectivamente da un resultado, pues seguramente ustedes van a seguir escalando en las siguientes olas, ¿sí? Luego dice gestión predictiva de racionalización del portafolio. Entonces, lo mismo, cuáles son los portafolios que hoy debería estar activo, cuál debemos dar de baja con información, digamos, de información, digamos, de la gestión que ustedes hacen hoy del portafolio, pero ya más dinámico. Modelo potencial de ventas y maximización de margen, que también es un motor son motores de recomendación, ahorita lo vamos a ver, por dónde empezar. O sea, acá está el gran título, pero ahorita les vamos a decir, oiga, para empezarlo en 2 meses, ¿cuál debería ser el segmento por el cual deberían ustedes empezar? Tenemos acá en corto plazo también, como parte de la traducción de la demanda en ejecución operativa, la planeación predictiva y dinámica de la demanda. Entonces ahí también les vamos a decir, oiga, empecemos por qué track de referencias deberíamos empezar a trabajar acá. Segmentación, dirección y soporte. Ahí estamos hablando en el corto plazo para iniciar ya iniciativas de planeación financiera predictiva y escenarios. Detección anticipada de riesgos y gestión predictiva de talento y capacidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son esos proyectos que ustedes, si mañana ya tienen como el go, deberían empezar a trabajarlos, ¿sí? Del análisis que nosotros hicimos de ejecución. Y abajito están las cosas que hay que empezar a trabajarlas. Ahora, nosotros en sesiones que tuvimos con Catalina y con Jorge nos preguntaban, oiga, pero necesitamos primero tener todo el tema de estandarización de los procesos, la documentación, o necesitamos tener el gobierno de datos para empezar. No todo, ¿sí? No todo. Nosotros siempre le decimos a los clientes. Entonces, si vamos a empezar a trabajar con el tema de segmentación de clientes,
y vamos a empezar a trabajar en no sé cuál de los segmentos de clientes que tienen hoy ustedes. Empecemos a hacer la calidad y la depuración de clientes de ese segmento. No necesitamos hacerlo para todos, la base de clientes que ustedes tienen, ¿sí? Entonces esto tiene que irse trabajando a nivel, digamos, alineadas esos temas que ven acá con las iniciativas que tenemos allá. Hacia adelante, no podemos esperarnos a tener una iniciativa de calidad completa, que puede demorarse 1 año, 2 años, para que nos pongamos todos de acuerdo para empezar a hacer esto. Va paralelo a la iniciativa que ustedes van colocando, ¿sí? No podemos esperar a que tengamos el Super Data Lake. No, pues no. Podemos tener una versión inicial donde empecemos a albergar información de esta y después pues vamos colocándole el resto de las evoluciones. Por eso ya hablamos de arquitecturas de transición, van creciendo conforme yo lo voy colocando. Y tampoco lo necesitan. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer una inversión. En tecnología las inversiones son grandes, no necesitamos tener todo el licenciamiento, todo lo que necesitamos para empezar. Empezar con algunas cosas iniciales. Entonces, esto pues para contarles, y al final si me ayudas con la siguiente, está la ruta de transformación, que son esas iniciativas que les acabamos de contar. Esto no es secuencial, sino que es importante, bueno, en relación a las iniciativas, donde consideramos nosotros que esas iniciativas, si ustedes al final tuvieran que volver a hacer otra priorización sobre lo que les presentamos, nosotros les decimos, ver, cuando hablamos de transformación de su negocio, sus iniciativas deberían estar asociadas a las que sí o sí no deberían dejar de ser: planeación predictiva y dinámica de la demanda, racionalización predictiva del portafolio, planeación financiera predictiva, planeación dinámica de la producción, pricing inteligente y, ojalá ya alguien me lo dijera. O sea, si tuvieran que focalizarse en esas, digamos que son de transformación, digamos desde la revisión que hicimos, nosotros dijimos, esas son las que tendríamos que empezar como a trabajar de manera, y pues, o sea, que no debemos darle consistencia y evolución a los temas que tenemos aquí. Entonces eso, inicialmente, ya les vamos a contar qué hay en detalle para que ustedes nos digan, ahí recibamos el feedback, pues ya de ustedes, ¿sí? Quiero hacer una pausa hasta acá, si se entiende, se ha entendido un poco el ejercicio que hicimos, y si estos títulos, porque ahora son títulos, les suenan, o dicen, pucha, no. Que ya los hemos trabajado con ustedes en varios sesiones. O dicen, no, pero eso me suena como que todavía es pero ahí están los títulos que ustedes nos han dicho. Listo, entonces ahora sí vamos al detalle. Gracias, Pati. Listo, entonces aquí, pues como ustedes estaban viendo, el portafolio tiene 20 iniciativas. Aquí vamos a hablar de esas que hacen parte de la ruta de transformación que estaba mencionando Pati. Como bien lo decía Pati también, eso no quiere decir que sean dependientes una de la otra, pero también, como lo mencionaba, pues también se tiene que poner a disposición cierta información o ciertos datos para que estas iniciativas funcionen. Sí, más adelante lo vamos a ver, pero van a haber unas iniciativas que definitivamente van a depender de que esos datos que se empiezan a poner a disposición, por ejemplo, en esta iniciativa de la demanda, van a impactar significativamente los resultados de iniciativas como, por ejemplo, la de planeación de producción o la de planeación de inventarios, que tiene todo que ver con la demanda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera, que consideramos que con esta se podría comenzar en corto plazo, o la 1. Aquí lo que van a ver son varias cosas que ustedes ya también recibieron en la caracterización de las iniciativas, y aquí en la parte del centro van a encontrar la descripción de la ola con la que se podría comenzar en corto plazo, ¿sí? Ola o nivel. Aquí lo importante de la planeación predictiva y dinámica de la demanda, pues como se los mencionaba ahorita cuando estábamos hablando de los puntos de atención, es que sabemos que la planeación de la demanda toma mucho tiempo, también la consolidación de la información de las diferentes áreas de la organización. Entonces hace sentido construir o crear esta iniciativa de inteligencia artificial de planeación de la demanda, en donde definitivamente vamos a tener que tener disponibles datos de ventas históricas por tienda, inventarios, productos y referencias, clientes, canales, promociones, precios, etcétera, que igual también tenemos entendido que los que tienen ese puntico es porque ya tienen un avance dentro de Alfa para ponerlos a disposición. Ahora bien, ya cuando hablamos de esta ola 1, que era lo que también les mencionaba un poco, y es que nuestras olas 1 de cada una de estas iniciativas
contempla la integración de esas variables, por así decirlo, que impactan la demanda, pero adicionalmente lo que hace esta ola 1 es empezar a identificar esas correlaciones entre las diferentes variables que ya se tienen disponibles, setear una línea base y empezar a identificar cuáles son esos cambios versus la normalidad, ¿sí? Es básicamente eso. Ya en una ola 2 ya empezamos a implementar modelos predictivos de cómo se va a comportar esa demanda al también integrar información de variables externas, por ejemplo, tendencias del sector, costos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya empezamos a hablar de integrar nuevas variables, asignarle, y eso relacionado con lo que estaba diciendo Patti de para alfa puede significar que esta variable sea súper importante, pero para otra empresa del sector retail puede que no lo sea. Y entonces aquí en esta ola 2 lo que se quiere es asignarle pesos a esas variables, precisamente para que la demanda haga sentido para alfa. Y adicionalmente ya en la ola 3 se traduce la demanda en decisiones de planeación. ¿Y eso qué significa? Generar recomendaciones. Generar recomendaciones, pero no solamente de cómo se va a compartir, comportar. Yo compartir no es comportar la demanda, sino que se va a crear un plan, se va a crear varios escenarios de ese plan, y entonces aquí en esta ola 3 lo que va a permitir es identificar cuál de esas opciones o de esos escenarios podría ser mejor para Alfa, según algunos criterios que ya tiene Alfa. ¿Sí? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, igual si tienen alguna pregunta sobre esta. Hay varias cosas. Ustedes dirán, bueno, y esos valores son de referencia. Nosotros hacemos esos mismos ejercicios con otros clientes y pues esos son valores que están asociados ahí de referencia. Y por eso lo colocamos en rangos, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a colocar ahí. Y también hay una parte de datos requeridos, pues obviamente con los que ustedes ya cuentan. Por eso les decía que seguramente con esa iniciativa inicial pues habrá que plantear hoy a nivel de calidad en dónde qué hay que hacerle a esos datos que estamos colocando ahí que se requieren. La buena noticia también es, hay muchos, porque por otro tema que estamos trabajando, hay veces en la información no tenemos toda la información histórica y antes muchos de estos modelos requerían que tú tuvieras mucha información. Ahora tenemos, y ya lo están utilizando empresas, por ejemplo, e-commerce grandes, donde la información se puede construir vía datos sintéticos conforme la información histórica. Entonces, hay veces esos huecos eran un problema, ahora, este año ya no. Entonces, se puede ir construyendo ahí como cositas que nos ayudan a acelerar el ejercicio más fácil. Y lo otro también, los beneficios esperados también están asociados a información que nosotros, digamos, tenemos cuando se hacen implementaciones de este tipo, pero pues son obviamente de referencia para que ustedes los tengan en cuenta. Y muy importante que yo creo que debería ser, está como en los siguientes pasos, y es, al final hay veces uno se queda como con estas hojas de ruta y luego no monitorea si lo que fue sacando efectivamente fue logrando alguno de esos KPIs, ¿no? Entonces es necesario que a esto se le ponga un modelo operativo por detrás, porque de ahí también se genera la confianza, ¿sí? Al final, cuando se hacen las inversiones, si esto sí generó algo o no, ¿cómo medimos eso al final? La línea base hoy y después de que le pusimos las herramientas de inteligencia artificial. Yo sí tengo más que una pregunta, es como una observación. Cuando uno hace a grandes rasgos el caso de negocio con los beneficios, la inversión del beneficio, pues creo que nos está haciendo falta algo crítico. O sea, nosotros no tenemos quiebres reales de inventarios críticos en la compañía, pudiera suceder, y ese es un beneficio. Pero al final el beneficio principal que uno busca en la operación predictiva dinámica de la demanda es el incremento de la venta y también la reducción del inventario. Y no está ninguno de los beneficios ahí, y es un tema eminentemente teórico. Okay. Ya implementa modelos, no de inteligencia artificial, sino modelos generales de supply, pues efectivamente son los principales beneficios. Sí, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Más los savings que se van a dar por la planeación de paga y la cobertura. Entonces son los tres drivers principales que no los veo como beneficios. Entonces cuando veo estos beneficios, inmediatamente en mi cabeza es, voy a gastarme 1.500 millones de pesos para esto que hoy en día sí lo estoy haciendo. Mi único beneficio real sería reducción del ciclo.
dentro de lo que estamos viendo. Entonces sí me parece importante que peguemos una chequeada sobre los beneficios, porque entonces a grosso modo no me generaría un beneficio, y es el que estamos como priorizando, porque eso tiene impacto en el capital de trabajo, en términos generales, no solamente en la caja, sino también en los inventarios, más el aumento de la venta. De acuerdo, lo revisamos. ¿Cabría el nivel de servicio ahí también? ¿Cabría entre los...? Sí, lo que pasa es que el nivel de servicio hoy, como está diseñado, Lucho, como tenemos seteado toda la operación logística, nosotros no tenemos quiebre en inventarios realmente, entonces nosotros problemas de disponibilidad del producto no tenemos. Entonces eso, o sea, si pudiera pasar, ¿sí? Pero nosotros actualmente no tenemos eso, entonces eso no me llevaría a incrementar el nivel de inventario, sino a de pronto dejarlo estable en los niveles que lo tenemos. Patricia, yo quería comentar algo que con base en eso que dijo Cami, puso sobre la mesa, para comentarles a ustedes, dentro del equipo, digamos, como de estrategia e innovación y con el equipo de tecnología, estamos nosotros como aterrizando, haciéndole doble clic a esta hoja de ruta de transformación propuesta. ¿Qué quiere decir ese doble clic? Que se están construyendo, o esto es una línea base para construir como los business case ya aterrizados al negocio, muy bien lo decía Cami, poder tener o poner sobre la mesa costo-beneficio para poder plantear cuáles van a ser esas inversiones, o sea, por cuál vamos a iniciar y cuál va a ser la inversión, valga la redundancia inicial, que va a ser la compañía. Entonces, en una próxima sesión con este mismo equipo se va a presentar ya esa hoja de ruta aterrizada con todos esos impactos, inversiones y pasos a seguir. ¿Listo? Y de todas formas nos llevamos el comentario de revisar los KPIs, porque digamos de ahí parte las decisiones que ustedes deban tomar, ¿no? que están moviendo y que no. Y también es importante porque nos hemos encontrado con algunos clientes que va a ser parte de las decisiones que van a tener que tomar, porque una cosa es lo que vemos nosotros en otros clientes, con la teoría. Y ya nos pasó, estamos en un modelo relacionado con la acción que tuvimos en una planta de producción. Y el modelo que presentamos, que digamos es de los modelos, no logró, digamos, el resultado, no mejoró el resultado de lo que hoy hacen con solo el juicio de expertos que tienen y la parte manual. Esas son decisiones que se van a tener que tomar. Y no esperemos que siempre el modelo va a ser una mejora sustancial. De pronto, lo que va a ayudarnos en la implementación de esto es, no se pueden incluir otras variables de revisión, no necesariamente mueve el KPI de manera sustancial. Okay. Por eso me quedo con el de la reducción del ciclo. ¿Sí? Okay. Pero de todas maneras hay que revisar. Sí. ¿Cuál es el dependiendo del nivel de madurez de nuestro hoy? Sí. Si tengo espacio para seguir madurando o no. Exacto. Bueno, Y como bien lo mencionaba Pati, también estos beneficios esperados, toda la parte de su derecha inferior es referencial. Entonces, así como bien lo mencionaba Pati, puede suceder como no, dependiendo de las especificidades de cada organización. De acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que sí podría haber una medición del costo-oportunidad del marco de rentabilidad que uno podría capturar por una venta no dada o por una desviación muy alta en el pronóstico. No vendí porque generé la orden, coloqué un producto que no pude entregar por alguna razón, porque no tenía mi programa. Por ejemplo, no sé, cambié el negocio internacional, que es de altísima riesgo. Muchas veces la venta de pronto no solo es cerrar el ciclo de la planeación, sino el ciclo de la venta, porque si yo lograra tener más rápido con una mayor oportunidad el producto, pues podría vender. Entonces creo que sí, por costo oportunidad me podría el marketing contribuir. Uno de los principales KPIs que mencioné es cómo se incrementa la venta de modo Y que esa planeación de la demanda también deja de ser estática, ¿no? O sea, termina siendo dinámica, es lo más importante. exacto, termina siendo viva, entre comillas, y como ese, perdóname Lucho, ya te he visto levantando la mano, 2 segundos termina, ese dinamismo también termina impactando decisiones de otras áreas. Sí, ese dinamismo impacta inmediatamente la planificación de la producción, que hacia allá tampoco puedes estar buscando mucha flexibilidad
hacia allá, porque pues los ciclos de cambio de forma diferentes nos ven. Por eso era que yo... Por eso, Sí, por hacer- eso es que hay que claro. hacer bien el balance y demás, Total. y estar aterrizados en las promesas que Y ahí bien importante para el ejercicio que estamos haciendo, Mafe, es, Sí. nosotros ponemos el KPI de manera general, pero los KPIs pueden cambiar en relación, por ejemplo, al canal sobre el cual estoy ejecutando, a los tipos de clientes. No necesariamente en todos los canales les muevo el KPI de la misma manera. Entonces hay que tenerlo también ahí como en consideración. Y muy importante, pues que hay restricciones. Por eso les digo, ahí estos son unos datos de referencia, pero en el mundo real, en su operación, hay restricciones. En la operación, que hay que considerar al momento de generar el KPI. Ahora sí que... Lucho. Tengo relacionado un poco sobre la inversión. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay proveedores de plataformas, digamos ya un poco estándar, como decir, por no decir que antiguos, como un Blue Yonder, como Timosap, ¿sí? Que son plataformas. Sí, entonces me gustaría conocer la opinión o recomendación de ustedes. Ese tipo de plataformas de estas compañías que por sí son costosas versus las startups. Y cuando hablo de una startup, 3 años, 5 años. Entonces ahí, ¿qué recomendaciones hacen ustedes para uno? ¿Qué criterios debería tener uno en cuenta principales en el tema de la selección? ¿Sí? Sí, y nosotros estamos haciendo, ahora esto es para un caso que estamos haciendo ahorita para el mundo financiero, un banco muy importante de nuestro país donde hicieron la misma pregunta. Y estamos haciendo ese análisis. SAP ya hoy, si ustedes ven en SAP y Blue Yonder y cualquiera de las que tenemos, ya están hablando del mundo agéntico y entonces ya tienen una capa por encima de inteligencia artificial. Que digamos es un driver importante a considerar ahí es, digamos, el nivel de especificidad que tienen ustedes en sus reglas o sus temas de negocio. Porque por más de que tengan esa capa, normalmente estas plataformas entrenaron sus modelos con unas prácticas, digamos, mejores prácticas, ¿sí? Que de alguna manera pues siguen siendo así porque son modelos que ellos desarrollaron con nuevas consideraciones, con nuevas estructuras y basándose en el modelo de datos que tienen sus plataformas transaccionales. Entonces, ¿qué tanto su negocio hoy requiere mayor flexibilidad? ¿Qué tanto es más específico? Porque acá estamos moviendo, pues estamos en una economía diferente, etcétera. Ahora tenemos toda la connotación, digamos, macroeconómica que está afectando a nosotros. El dólar, no sé, un montón de cosas. Entonces, ¿qué tan, digo yo, personalizado está su proceso, ¿sí? Para tomar la decisión? Si se quedan con el lujoso, lo nuevo que tienen estas herramientas, o más bien van a unos temas más personalizados en el ejercicio, pues con startups. Yo siempre digo que para compañías del tamaño de las compañías colombianas, donde estamos en un proceso de maduración, donde necesitamos un poquito más de flexibilidad, donde estamos todavía, donde el conocimiento, el valor de una compañía como Alfa es el conocimiento que tienen de su negocio, ¿sí? No cuando uno va, por ejemplo, a Ecopetrol, donde ellos, sus conocimientos están asociados a lo que está haciendo BP, Exxon, ¿sí me entiendes? Sí. Allá es otro mundo, allá efectivamente las mejores prácticas y estos modelos más genéricos pues les sirven. A las compañías donde el modelo es el conocimiento que ustedes tienen y cómo se mueve la dinámica acá, es preferible tener más flexibilidad en las herramientas que se construyen, ¿sí? Eso sería un poco la respuesta. Sí, claro. Si quieres, lo puedes Sí, ayudar, qué por pena. favor, tranquilo. Bueno, y aquí seguimos con el motor de segmentación, que también ya lo hemos venido, y creo que siempre lo hemos venido mencionando. Segmentaciones sabemos que existen, sabemos que son estáticas, por así decirlo, sabemos que ustedes hacen sus revisiones, etcétera, etcétera, pero la idea de esta iniciativa es que esa segmentación sea dinámica, que ya no solamente sea el histórico, que ya empecemos a hablar de cómo esa segmentación empieza a cambiar a medida que se van integrando nuevas variables y entonces, por ejemplo, ya empezamos a hablar de integrar temas como, por ejemplo, la estacionalidad, ¿sí? O el comportamiento de compra. Y entonces, cómo esa relación entre cliente, entre producto, entre canal, incluso entre la misma tienda, pues empieza a generar esa segmentación.
¿sí? Entonces en Hola 1, como siempre, y lo van a encontrar así en todas las iniciativas, Hola 1 se encarga de integrar al menos la información base para que esta iniciativa funcione, pero adicionalmente lo que hace esto es que empieza a identificar qué está pasando y empieza a identificar porque ustedes ya tienen unas reglas, digamos, para definir esos segmentos. Entonces cuando ya empieza a identificar las correlaciones de esas variables que se integran, pues ahí ya empieza a decir, oiga, según esos criterios que Alfa ya tiene definidos para definir esas segmentaciones, ¿qué es lo que yo estoy encontrando que de pronto se puede mejorar? ¿Qué es lo que yo estoy encontrando que de pronto no hace sentido para el modelo? ¿Sí? Entonces aquí en Hola 1 lo que empieza a encontrar es esos posibles puntos de mejora a la segmentación ya existente de Alfa y empezar a generar esas recomendaciones de en Hola 2 vamos a tener que crear nuevos segmentos que van a ser un poco más dinámicos debido a esas correlaciones que se identifican en Hola 1. Y entonces ya después de tener esos segmentos dinámicos, en donde en esos segmentos dinámicos, por ejemplo, el canal retail y distribuidor, entonces vamos a empezar a segmentar por cliente, pero adicionalmente por comportamiento de compra, incluso la conversión que tiene ese cliente para llegar a un fin. Y en Canal Constructor, pues también empezamos a hablar de la segmentación no solamente de proyectos, sino de prospectos, teniendo en cuenta la tipología, el tamaño, incluso la misma etapa del proyecto o del prospecto en CRM. Aquí nosotros estamos planteando que para la segmentación se empiece con Canal Constructor. ¿Por qué? Porque Canal Constructor ya tiene el CRM implementado y ya tiene información allí. Eso no significa, de nuevo, que los otros canales no vayan a llegar a esta segmentación, sino que esto va siendo un poco evolutivo. Al final, la iniciativa ya en Hola 4, se generan recomendaciones de cómo nosotros priorizamos actividades o acciones para esos segmentos. En Hola 3 nosotros estábamos viendo, por ejemplo, que, para el segmento A se decidió lanzar una campaña, y entonces en Hola 3 lo que nos va a decir es ese segmento, según el histórico, según lo que yo estoy analizando, va a responder a esa campaña de tal manera. En Hola 4 lo que va a suceder es, oiga, lance esta campaña porque yo sé que este segmento va a responder bien a esa campaña, ¿sí? De nuevo, los datos requeridos: ventas históricas, costos históricos, clientes, cuentas, proyectos, campañas, señales externas del mercado, que también lo hablábamos y me van a escuchar mucho diciendo el tema de la estacionalidad, por ejemplo, que es tan importante para un negocio como Alfa. Tenemos la inversión estimada, que como bien lo decía Patti, en todas las iniciativas lo van a ver como un estimado referencial, y los beneficios esperados, pues una vez ya se tenga esta segmentación, pues se va a mejorar esa conversión comercial, porque ya va a estar un poco más personalizada la interacción comercial con los clientes a partir de esa segmentación. Y adicionalmente, pues Alfa ya va a poder identificar si algunas de esas acciones que se están lanzando para dar respuesta a las necesidades del segmento funcionan o no funcionan, incluso antes de lanzarlas. El esfuerzo manual, que pues ya sabemos la importancia de este esfuerzo manual para la segmentación. Recompra de clientes, porque ya empiezan los clientes a sentir esa fidelización y de, oiga, me está hablando a mí, incluso sin ellos saber que hacen parte de un segmento. Y la trazabilidad comercial. No sé si acá tengan alguna pregunta. Dale. Entiendo el tema del canal constructor, porque es el canal donde más tenemos información. Allá no necesariamente yo puedo generar o sea, el mismo tema de Camilo, yo puedo llegar a generar una captura adicional con lo que yo ya tengo. No quiere decir siempre que implementar esto allá me genere una potencialización tan grande, porque yo ya lo tengo identificado, ya lo tengo planeado, ya lo tengo especificado. Yo tengo identificado, por ejemplo, en el canal constructor, que yo no puedo penetrar mejor en los proyectos, no porque no sepan en qué van, sino porque no tengo el portafolio para meterme, por ejemplo, en el canal Novice.
Entonces yo tengo una barrera allá, pero ¿dónde está el hueco más grande y la oportunidad más grande para mí? Se llama retail, y se llama porque yo no tengo cómo prospectar mis clientes pro. Hoy, aquí les digo, yo siempre he molestado con eso. Nosotros hoy, no voy a decir que todos son pro y todos son recurrentes, voy a hablar de clientes que no son cédulas. Me generan el 52% de las cotizaciones con unos tickets promedio altísimos, con unos proyectos altísimos, y mi conversión es así de chiquita. Si yo voy a invertir esa plata ya, yo tengo que demostrar que de esa bolsa que tengo identificada, donde para mí es una caja negra, yo puedo identificar algunos, ¿no? Que estamos viendo, pero ni prospecto, ni los conozco bien, ni me relaciono bien. Si yo quiero sacar una vaina poderosa aquí, para mí tiene que arrancarse por ahí. Y si tengo que hacerlo no en el remodelador, que es mucho más complejo. Remodelador viene y me remodela hoy el baño y mañana viene y me remodela. Allá es más complejo. Pero yo sí tengo una información de clientes pro que estoy haciendo, de qué hacen y los estoy perfilando. Tenemos ya más información cómo se comportan. Para mí es un quick win gigantesco ya. Yo no arrancaría, si me lo preguntan a mí, por ese lado, sino por este lado. Por el tema de lo que les estoy pasando acá. Y yo creo que está perfecto, digamos, que la idea de esto, por eso les decía que acá queríamos como escucharlos. Y está bien porque pues, nosotros lo hacemos desde la perspectiva de en donde está como lo más, digamos, ya hay habilitadores construidos. Ahora, ¿qué necesita negocio? Es otra cosa, que es la discusión que tú estás diciendo. Yo creo que está bien incluso de pensar en empezar por ahí. Habría que revisar que si ya hay bases construidas de datos y qué retos tendríamos, que yo creo que hoy, como les decía, y les digo, por ejemplo, Mercado Libre ya hoy no está haciendo sus modelos con la información histórica de los clientes, sino construye su propia información a través de un set más chiquitos, porque cuesta almacenar. Entonces ya nadie captura todo, pero eso tiene un costo alto, sino que construye lo que necesita para crear sus modelos. Entonces yo creo que nos llevamos tu comentario, yo que creo también que es importante, tal vez habría que ver cómo lo trabajamos estas dos iniciativas en paralelo, porque, vuelvo y les digo, hay un tema importante y es la confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que empecemos por el canal del retail y no necesariamente tenemos toda la información y el resultado no es tan chévere, y entonces empieza como la frustración de si el resultado fue o no. Yo diría, ¿cómo hacemos para empezar a construir las dos cosas? Uno, que por lo menos me dé la tranquilidad de tomar la decisión con esa información, porque ya la tenemos súper estructurada, y no hay mucho, y al mismo tiempo el tema ya de retail. Y muy importante, recuerden que esos 1.900, 1.500 a 1.900 millones es para todo, ¿sí? Entonces la primera, seguramente cuando hagamos una afinación del presupuesto, pues no son esos 200, no es todo, sino que la primera parte de constructor es una fracción más chiquita porque ya tenemos mucha información, y por ahí podría ser una forma de empezar, mientras empezamos el más grande de la primera aproximación de retail, ¿sí? Porque acuérdense que ese 1.500 es toda la iniciativa, no solamente el de constructor. Y de hecho, de los 210 a 310 son todos los canales, o sea, solamente lo que estaba diciendo Pati. Pero nos llevamos la tarea, nosotros nos hacemos sentido que empiecen por retail por los retos, pero también hay unos retos interesantes e importantes en términos de gobernanza y gestión de datos. Sí. Respecto a toda esa información que no está toda consolidada, integrada y limpia en la organización. Entonces nos llevamos eso y ajustamos. De bueno, súper. Listo. Estamos en la racionalización predictiva del portafolio. Creo que también esta es una de las iniciativas que mencionamos y conversamos bastante sobre el tema. La idea aquí es netamente evaluar la etapa del producto dentro del portafolio, si está, si fue recientemente lanzado, si está en crecimiento, si está maduro, si ya se tiene que evacuar, por así decirlo. Y la idea de estas olas es precisamente, de nuevo, integrar la información sobre el portafolio, integrar también ya, y aquí empezamos a hablar del dominio de datos de producto, y entonces hablamos de la categoría, hablamos del precio del producto, hablamos de
la recurrencia de compra, por ejemplo, el comportamiento de compra respecto a ese producto, la fecha de lanzamiento súper importante para esta iniciativa, pues precisamente para definir ese ciclo de vida del portafolio o del producto, exacto. Y entonces en esa ola 1 pues ya empezamos a setear esa línea base. En ola 2 ya empezamos a hacer ese monitoreo continuo de ese portafolio, empezamos a detectar desviaciones, pero adicionalmente empezamos a identificar cómo ese producto ha venido en el tiempo y empezamos a identificar ya en qué momento de pronto es un poco más sensible, por ejemplo, al precio, ¿sí? Y entonces empieza a generar alertas y empieza a generar alertas automáticas, correos, lo que sea que se pueda configurar en esta iniciativa, precisamente para que diga, oiga, es que resulta que hubo un cambio en el precio de este producto y entonces pues este producto ya va en declive. Entonces, tome decisiones al respecto. Ahora, ya cuando vamos a la ola 3, 4 y 5, pues aquí ya empezamos bueno, listo, tenemos las alertas, entonces en ola 3, ola 4 y 5 empezamos a identificar o a predecir cuando un producto pues ya no va a generar el margen que debería generar, ¿sí? Y adicionalmente se empieza a hablar de recomendaciones precisamente respecto a, por ejemplo, temas como el margen, que sabemos que es tan importante para Alfa, y empieza a identificar temas de capacidad operativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay un producto que está en declive, ya no me está generando el mismo margen, pero adicionalmente me ocupa la capacidad operativa de la planta? Pues tal vez tengo que tomar una decisión de sacar este producto, evacuar este producto, y más bien lo que tengo que hacer es introducir un nuevo producto o aumentar la producción de uno de los productos precisamente para mejorar el margen. Ya en la ola 5 se empieza a medir la salud de ese portafolio y se empieza a identificar si Alfa está evolucionando su portafolio sosteniblemente, ¿sí? De nuevo, aquí el objetivo de esta iniciativa es precisamente empezar a identificar cuáles de esos productos del portafolio se deben mantener porque realmente cumple con las expectativas de Alfa, pero adicionalmente predecir cuáles de pronto se tienen que generar acciones para mantenerlos o definitivamente generar acciones para ya evacuarlos. Teniendo en cuenta capacidad de operación, pero no solamente capacidad de operación, sino otras variables como por ejemplo capacidad de exhibición, ¿sí? También importantísima esta iniciativa, lo que también permite hacer es comparar antes del lanzamiento de productos ese producto contra otro producto ya existente dentro de Alfa que tiene las mismas características. Así Alfa va a poder saber cómo de pronto le va a ir a ese producto antes de lanzarlo. De nuevo, importantísimos retos en términos de datos. Yo sé que ya hemos ido avanzando. Ola 1 siempre va a ser la encargada de integrar los datos disponibles. Inversión estimada, beneficios esperados, pues obviamente aquí ya empezamos a hablar de la disminución o la identificación de la obsolescencia de los productos. También empezamos a hablar de sobreinventarios, porque pues si ya tenemos sobreinventarios es porque algo está pasando con ese producto que tal vez es desde el lado de la planeación de inventarios, de la gestión de los inventarios, o si realmente el producto ya está en declive y por eso ya nuestros inventarios están quedando ahí como quieticos, y la capacidad precisamente del uso de la capacidad operativa, pero también temas o dinámicas o variables como la capacidad de exhibición. Yo sé que ya estamos a tiempo y solamente vimos hasta la tercera iniciativa. Entonces, sí, continuamos, vamos un poquito más rápido para que ustedes las vean rápidamente cómo están. De la ruta de la transformación. Sí, son como 10, 8. O sea, ¿cuántas faltan? Ah, sí, 8. 8. Faltan 8. Si quieren Como se las algo, mencionamos. sí, yo creo que algo general. Las pasamos, igual ustedes ya recibieron las caracterizaciones, yo creo que check, pero pues si notan algo raro, como por ejemplo lo que acabamos de ver de estas dos, súper bienvenido el comentario. Potencial de ventas y maximización del margen, esto tiene todo que ver con la identificación del potencial de compra,
aquí importantísimo que tengamos información de historial de compras, de productos, de clientes, y esto al final termina siendo la recomendación de esos combos que llamamos de productos. Entonces, yo tengo mi cliente, pero normalmente yo ya analicé la información y cuando un cliente va a comprar producto A, normalmente siempre compra producto B y C. Entonces, esta iniciativa lo que da es esa recomendación de combos. ¿Listo? Si quieres, sigamos con la otra, planeación financiera predictiva, que aquí es todo lo que tiene que ver con la integración de ingresos, costos, pero también mix de producto, pero también temas de reabastecimiento, pero también temas de margen. Mejor dicho, esta es la pura y dura de planeación financiera. Esta iniciativa busca también la desagregación de estos rubros que acabo de mencionar por diferentes variables, pero adicionalmente lo que busca es la generación de escenarios y combinaciones de esos rubros para empezar a identificar y jugar un poco con esos escenarios para identificar cuál es el mejor. Importantísimo que en esta planeación financiera y predictiva también tengamos los datos de demanda y de producción y, como bien lo mencionaba Patti, la confiabilidad de esos datos. Sí. Gestión anticipada de inventarios y reposición. Aquí también importantísimo la información de demanda para esta iniciativa. La idea es setear línea base de inventarios, empezar a identificar probabilidad de sobrestock y también generar recomendaciones de cuándo definitivamente pues, se tiene que realizar alguna acción sobre los inventarios. Planeación dinámica de la producción, esta creo que va a ser una retadora porque esto va a tener que recibir la información de demanda, de inventarios, de planeación financiera, o sea, mejor dicho, esta sí. Es una más Literal. Entonces, si no tenemos buenos resultados y datos en las otras iniciativas que acabo de mencionar, esta de producción va a ser bien compleja, pero pues la idea es que precisamente se generen diferentes alternativas de planes de producción y también secuencias, al final en la ola 3, secuencias también de producción a partir de ese plan de producción que se está mencionando. Por eso es que esta la pusimos en la hoja de ruta en mediano plazo, porque requiere primero haber pasado por las otras. Así es. El modelo de recomendación de manufactura del producto, esto es ya específicamente en las configuraciones que se están realizando en planta para lograr la calidad esperada de los productos. Aquí estamos hablando de fórmulas, estamos hablando de materiales, estamos hablando de precisamente de nuevo empezar a identificar lo que está sucediendo hoy en términos de calidad, de reprocesos, respecto a esa calidad y por qué no estamos obteniendo la calidad esperada en algunos productos. Puede ser algo de la fórmula, puede ser algo del lote de los materiales, etcétera, etcétera. Y la idea de aquí es precisamente que al final la iniciativa NOLA 3 genere esas recomendaciones de ese mix de variables dentro de las configuraciones de la planta para que pues precisamente se eviten o se mitiguen esos riesgos de calidad que se pueden estar dando dependiendo de incluso ni siquiera del material sino del mismo proveedor. Listo. Pricing inteligente evolutivo, en este sí es un evolutivo, ustedes ya han venido trabajando en este pricing, la idea es que este evolutivo integre los resultados de planeación de la demanda de la iniciativa que ahorita hablamos y se empiecen a generar escenarios para que ustedes también puedan empezar a jugar un poquito con esos escenarios y las recomendaciones que se generen a partir de esta iniciativa. Mantenimiento predictivo de activos críticos, que esta fue, pues digamos que es una de las que más implementan dentro de las organizaciones del sector de manufactura. La idea de esta es precisamente identificar fallas antes de que sucedan y también ayudar a tener inventarios de repuestos para esas posibles fallas, analizando obviamente el histórico de fallas, estableciendo tipología de fallas y pues ya obviamente identificando esas anomalías que se pueden dar a partir de ese histórico. Y el gemelo digital predictivo, creo que ese es el último, ¿cierto? Sí. Ustedes ya tienen un gemelo digital. El gemelo digital ahorita, hoy en alfa, es netamente descriptivo. La idea es que este evolutivo
tenga ya implementadas soluciones de inteligencia artificial que permita predecir los defectos que puedan suceder en la planta en términos de calidad. Próximos pasos. Yo creo que ahí, estos ya los hemos venido como conversando, pero yo quisiera como dejarles como unos tips y temas ahí como para que tengan. Entonces, lo primero es, cuando hablamos de las implementaciones de estas soluciones, lo que estamos viendo nosotros y nos pasa a nosotros con nuestros propios clientes porque somos implementadores, es que muchas veces estos proyectos, el modelo, digamos, de negociación con quienes llegan a hacer estas implementaciones es en relación a PIB de éxito, ¿no? Para que lo tengan ustedes en cuenta cuando vayan a ir a estos. Ya esto es común en el negocio de la consultoría con la disrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que usted le muestra su business case y la implementación de muchas de esas iniciativas corren por cuenta de la firma consultora y realmente se pagan en relación a los beneficios capturados, ¿sí? Para que lo tengan ahí al momento de negociar. Eso ya es un modelo que viene en boga en todas las compañías que estamos haciendo implementación, desde las startups hasta firmas como nosotros, ¿sí? Porque comprometen al que hace la implementación con los resultados, ¿sí? Más allá de solo la implementación. Eso para que lo tengan, digamos, ahí súper en cuenta. El otro tema que les iba a decir es muy importante el tema del modelo de gobernanza y de gestión de inteligencia artificial para que exista un modelo que les ayude a medir que efectivamente esos KPIs están, digamos, hay un retorno real a la inversión. No solamente en plata, sino seguramente en otros casos ustedes consideran en esos KPIs, entonces eso es importante monitorearlo para conseguir confianza, que quede eso, digamos, implementado. Y lo otro que nosotros les colocamos por todo lado, el tema de gobierno de datos y todo, eso es importantísimo que lo definan, no para capturar todo, vuelvo y les digo, en los modelos que tenemos ahora de última generación yo no necesito almacenar toda la información ni capturarla toda porque eso es el costo más alto, digamos, escondido de estas implementaciones. La gente cree que tiene que capturar todas las interacciones que tuvo en el canal, y no necesariamente, y entonces también vienen y te ofrecen eso en la nube y eso también tiene un costo, no necesariamente. Hoy ya los modelos no necesitan que yo tenga toda la información, tú puedes construir a partir de otros datos. Y el otro tema que es súper importante también, que los temas relacionados con gobernanza, ética, uso responsable de la IA, sobre todo cuando estamos hablando de información de los clientes. Eso va a ser lo que hoy va a ser la diferencia, porque muchos se han lanzado a hacer modelos robustos, pero después vienen, digamos, las demandas, digamos, el tema de credibilidad de la compañía, cuando utilizas un dato de un cliente mal utilizado, hasta por una recomendación mal dada, ¿sí? Hoy estamos en esa línea, entonces el tema de la gobernanza y el uso responsable de la IA, sobre todo en el componente comercial, ¿sí? Es lo que vemos, yo creo que eso es importante para que lo identifiquen rápido y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando ustedes empiezan a implementar esto, el contratista que llegue, la firma consultora o ustedes mismos, si lo deciden hacer internamente, necesitan saber cuáles son las cosas que ustedes no están dispuestos a negociar al momento de hacer un modelo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ustedes ahí como en el radar, ellos, cuáles son sus principios, los alineamientos sobre los cuales van a desarrollar y el que desarrolla, ¿sí? Entonces, eso uno. Y el otro tema que yo les diría es, como ustedes están en un nivel inicial en este ejercicio, normalmente lo que nosotros hemos visto que funciona bien es empiecen con esta capacidad construida afuera, y después vayan incorporándola, digamos, ustedes en sus equipos de trabajo. Hay veces las compañías dicen, no, es que el secreto industrial y todo, yo prefiero hacerlo internamente, les sale más costoso el aprendizaje, más bien pongan unas líneas de gobernanza, uso de los datos bien buenas y empiecen primero, digamos, aprendiendo de la gente que ya lo está haciendo afuera. Hay expertos haciendo modelos de estos en retail, en el componente, digamos, en la capa más comercial, y después ustedes van absorbiendo esas capacidades para ver si las dejan acá internamente, ¿sí? Es como mi recomendación de lo que nosotros hemos visto que le ha funcionado a otros y a nosotros mismos en la ejecución. Yo creo que eso sería.
Nos tomamos las noticas y ustedes sus comentarios, su feedback de lo que vean en las fichas nos las retornan, con mucho gusto revisamos y lo incorporamos en el seguimiento. Listo. Súper. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao. Chao.